¡Wow! ¡Qué trancazo! Estuvo tremendo. Hey, ¿ya me vas a decir qué es eso que ves con tanto interés? ¿Cómo? ¿No te interesa? ¿Y tú cómo sabes eso? Pues porque estoy mirando los mejores knockouts de Muhammad Ali. ¿Y qué te hace pensar que a mí no me gusta el box? Bueno, pues tienes razón, ¿eh? Además, justo yo soy fan de Muhammad Ali. 37 knockouts. ¡Wow! Te sabes las estadísticas, ¿eh? Elemental. Mi favorito es el knockout contra Mildenberger, también conocido como Glass Joe. Uf, algunos boxeadores tienen quijada de cristal, pero aunque los acaricies se rompen, ¿eh? Un uppercut de Ali debe de ser como el golpe de un mazo, ¿eh? Oye, pero sí sabes que a nivel subatómico realmente nada se rompe, ¿verdad? Ay, a ver. Díselo a él. Es que... Oye, pero está bien que nos riamos de esto. Híjola, déjame ver. Yo creo que el otro boxeador se levantó y lo único que perdió fue el cinturón. Imagínate, perder el título por knockout, aunque jamás te hayan tocado subatómicamente con el guante de tu adversario. Oye, Dismara, entiendo lo que dices, pero ¿no creas que estamos exagerando? Mira. Mucho gusto. El gusto es mío. Ahora, déjeme decirle que nuestras manos claramente se tocan al saludarnos, porque usted y yo no existimos en el nivel subatómico, ¿eh? ¿Cómo de que no? No, mira, nuestra materia sí, estamos formados por átomos, pero yo, Ernesto, y tú, Dismara, personas con capacidad de sentir, de hablar, de ver el top 10 de knockouts, somos organismos complejos, no solo a la suma de nuestros átomos, ¿eh? Buen punto, pero mira. Hola de nuevo. Hola, ¿qué miró? ¿Qué buscas, eh? Espera. Estoy tratando de ver si hay un vacío aún diminuto entre nuestras manos. Ay, pues como va para largo y mientras lo descubrimos, creo que sería posible ver esto. Estas personas se están saludando, pero en el nivel atómico tienen algo así como una sana distancia. Existe una brecha muy, pero muy pequeña, medida atómicamente. Por ejemplo, esta línea recta es aparentemente una sola cosa, una línea. Pero si nos acercamos lo suficiente, podremos ver que la línea está compuesta de otras líneas diminutas, microscópicas o menores que microscópicas y que no se tocan. Esta imagen es útil para ilustrar dos cosas. La primera, todo lo que puedes tocar está compuesto por átomos, que es básicamente un nucleolo rodeado de una capa externa de electrones que lo orbitan. Pero estos electrones no se tocan, se repelen los unos a los otros porque tienen la misma carga eléctrica. El culpable de que no sea posible tocarnos es el electromagnetismo. Ay, pues tienes razón. Si hay un vacío aquí, yo no logro verlo a simple vista. Te digo, Y si hay un efecto de repulsión, seguro está derivado del sudor. es lo que se llama el principio de exclusión de Sudor y Pauli. ¿Qué? Es una broma por lo del principio de Pauli. Ay, me queda igual. Bueno, eso significa que es momento de ir a la siguiente entrevista. Hola, estamos con el doctor Alejandro Frank Heflig, quien es físico nuclear y es miembro del Colegio Nacional. Doctor Frank, ¿cómo está? Muy bien, muy contento de estar con ustedes. Gusto de platicar con usted nuevamente. Mi primera pregunta es, ¿cómo podría definir usted el electromagnetismo? El electromagnetismo se descubrió desde tiempos antiguos, cuando se frotaban ciertas rocas, ciertas piedras de cuarzo, cuando los chicos ahora el peine, se peinan y pueden levantar papelitos. El electromagnetismo es la conjunción de los fenómenos eléctricos y magnéticos. Todos hemos jugado con magnetos, con imancitos. Y los físicos hemos descubierto que son, digamos, representaciones del mismo fenómeno. Eso es el electromagnetismo. Es una de las fuerzas, de las 4 fuerzas que existen en la naturaleza. La entendemos bastante bien. Muy bien. Y la podemos sentir todos. Y la vemos con todas las aplicaciones, los aparatos. Usted y yo nos estamos viendo gracias al electromagnetismo. Qué interesante. El electromagnetismo se experimenta
de la misma forma en micro que en macro, es decir, es el mismo electromagnetismo el que sucede a nivel atómico que el que pudiera suceder a nivel macro en el planeta Tierra o en los planetas. Es muy buena pregunta. Sí, exactamente así. De hecho, toda la química depende del electromagnetismo, porque son los electrones, los átomos están constituidos de un núcleo central muy denso y de electrones. Toda la química se reduce a entender el intercambio entre distintos átomos de los electrones. Los electrones son la carga fundamental del electromagnetismo y es exactamente la misma fuerza que podemos ver en el mundo atómico que en el mundo macroscópico. Muy bien. Y ahorita que estamos hablando de electromagnetismo, ¿qué nos podría platicar del principio de exclusión de Pauli? Bueno, ese fue un gran descubrimiento del famosísimo profesor Pauli, en que los electrones, precisamente, y otras partículas que se llaman fermiones, no pueden ocupar el mismo lugar en el espacio, no pueden tener las mismas características en el espacio. De hecho, ese principio de exclusión de Pauli nos permite entender por qué los átomos son estables, por qué no decaen, porque toda partícula cargada que se mueve radia, pierde energía, pero resulta que por el principio de exclusión de Pauli y por los fenómenos que llamamos cuánticos, existen estas órbitas estables y van subiendo los electrones, no pueden ocupar las mismas órbitas, si no todos estarían ahí apachurrados, pegaditos a las órbitas bajas, y no, van alejándose unos de otros, y es uno de los principios más fundamentales que aplican a los átomos y que nos permiten entender la tabla periódica de los elementos. Qué interesante. Si estamos ahorita hablando de átomos, si sabemos que todos estamos hechos de átomos, ¿no? Y todos los seres vivos y no vivos están hechos de átomos, ¿por qué si los átomos son iguales, la materia puede ser diferente? Es que no todos los átomos son iguales. Los átomos, hay de hecho más de 100 tipos de átomos, y esos 100, cada uno de esos se llaman los elementos atómicos, pero además hay de distintos pesos, como las personas, hay flaquitos, gorditos, más gorditos, que son el mismo átomo, pero los átomos sí los podemos distinguir, y la distinción proviene precisamente de esa parte central muy densa que es el núcleo atómico. Y es fascinante el estudio. Yo dediqué gran parte de mi carrera científica a estudiar esos núcleos que son, le voy a decir de qué tamaño son. Si un átomo, que es pequeñísimo, fuera un campo de fútbol, el núcleo sería como la cabeza de un alfiler en el centro de la cancha. Wow. Ese es el tamaño. Y sin embargo hemos logrado entender cómo se comportan esas pequeñas cabezas de alfiler para utilizarlo para nuestras fuentes de energía y para muchas cosas. Qué interesante. Y todas las partículas que están reaccionando en los átomos, ¿no? Todas estas partículas generan, es decir, se unen, se tratan de unir, convergen, o también hay fuerzas de repulsión dentro de los átomos. Claro, hay fuerzas de repulsión. Ya sabemos que las cargas eléctricas pueden ser positivas o negativas. El electrón, por ejemplo, es negativo, el protón es positivo, pero hay lo que se llaman enlaces químicos que hacen que los átomos puedan formar moléculas. Nosotros en realidad estamos hechos sobre todo de moléculas, no de átomos sueltos, sino de combinaciones de estos átomos muy diversas, con distintas geometrías, con distintas características y cualidades. Todos los chavos de bachillerato que nos están viendo posiblemente vayan a ver el electromagnetismo en su carrera universitaria. ¿Cuál para ustedes el tópico más interesante del electromagnetismo? Bueno, para mí el tópico más interesante ya en mi carrera, cuando estudié electromagnetismo, fue entender cómo es que un fenómeno como el magnetismo y un fenómeno como la electricidad, que parecen y que por muchísimos años la humanidad creyó que eran dos fenómenos distintos, en realidad son uno solo. Son uno solo,
Y esto le enseñó a los físicos que es posible que haya muchas más unificaciones de este tipo. Eso es la famosa teoría unificada que los físicos buscan. Y hay otros dos tipos de fuerza que solo viven dentro de estos núcleos, de estas cabezas de alfiler, que se llaman, desgraciadamente con poca imaginación, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Y esas dos son responsables de nuestra existencia también, pero solo la vemos ahí dentro de esos núcleos. Qué interesante lo que nos comparte. Yo creo que muchos chavos de preparatoria se van a meter a los buscadores a seguir, ¿no?, indagando acerca del electromagnetismo con lo que nos acaba de contar. Le agradezco mucho su tiempo y nosotros continuamos en Jóvenes en TV. Oye, Edith, ¿tú crees que podamos partir estas manzanas con nuestras manos? A veces me sale, a ver. A ver. Ay. Bueno, entonces las cosas no se tocan, pero yo las puedo sentir. ¿Eso significa que me lo estoy imaginando? No, efectivamente sí sientes algo. Los nervios de tu piel sienten la fuerza repulsiva. Y como los objetos no son todos lisos, no tienen la misma densidad, ni están hechos de los mismos elementos, pues... Sentimos la textura, claro. Por ejemplo, los adversarios de Ali sentían la textura, o en palabras científicas, lo tupido. Entonces, ahorita no toqué la manzana aunque la puedo sentir. No la partí por la mitad aunque escuché el sonido de cómo la cortaba. ¿No le acabo de dar una mordida? Pues sí, no, ¿eh? O sea, si ejerzo la suficiente presión, puedo romper o cortar algo. Claramente, esta es solo media manzana. Pero a nivel chiquititito, solo apartaste los átomos del camino mediante las fuerzas de repulsión electrón-electrón. O sea, si pudieras partir el átomo, pues... Bueno, pero entonces eso significa que para efectos prácticos, efectivamente todos nos tocamos, aunque la maquinaria invisible del mundo subatómico funcione realmente de otro modo. Pues sí, claro. Vivimos sin pensar que todos los objetos tienen un campo magnético, porque por lo general es tan bajo que ni siquiera nos damos cuenta. O sea que todos somos... Sí, radioactivos. ¿De verdad todos? Desde los insectos hasta las personas. Desde las personas hasta los edificios. Desde los edificios hasta las ciudades. Desde las ciudades hasta los continentes. Desde los continentes hasta los planetas. Desde los planetas hasta las estrellas. Desde las estrellas hasta... Verás, espera. Ay, pero no se vale sacar acordeón. Pues yo creo que ya se nos fue la mano, mira. Porque las estrellas tienen un intenso campo magnético, muchísimo más potente que la Tierra, ¿eh? Pero eso es de esperarse, ¿no? Pero es que hasta entre las estrellas hay distinciones basadas en eso. Mira, aquí encontré una palabra. Magnetar. Ah, caramba, suena potente, ¿no? Pues creo que lo es. Claramente llegó el momento de hacer otra entrevista. ¿Qué tal? Estamos con la doctora Verónica Mora, quien trabaja en el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Verónica, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto platicar contigo. Mi primera pregunta es, ¿qué es un magnetar? Un magnetar es un tipo de estrellas de neutrones y las estrellas de neutrones es una de los productos finales de la evolución estelar de estrellas masivas. La propiedad que tienen los magnetares es que tienen un campo magnético muy fuerte en comparación de una estrella de neutrones normal. Son 1000 veces más fuertes sus campos magnéticos. Wow. Y de las estrellas que conocemos del universo, ¿no? Del universo observable, las que conocemos, ¿cuántas estrellas podríamos decir que existen? Y de esas, ¿cuántas o qué porcentaje de ellas serían magnetares? Bueno, en el universo observable, lo que podemos estimar más o menos es que hay 170,000 millones de galaxias, ¿ok? Y de esos podemos estimar más o menos, a grosso modo, si pensamos que en la Vía Láctea hay unas 400,000 millones de estrellas, entonces si multiplicamos esos dos números, nos da un 1 con 24 ceros después. 1 por 10 a la 24 serían las estrellas en nuestro universo observable. De esas, las que serían estrellas de neutrones, pues es un cierto porcentaje, pero en especial lo que son los magnetares, de todo eso se han observado no más de 30 magnetares.
nada más. O sea que a comparación del 1 por 10 a la 24, solamente tener 30 magnetarios identificados, pues es básicamente muy poquita la proporción, ¿no? Es muy poca, sí. Y en los planetas, por ejemplo, los átomos los planetas que son muy densos, ¿eso quiere decir que los átomos están como muy unidos entre sí? ¿O qué está pasando con las fuerzas internas entre los átomos de estos planetas? De hecho, no pasa en los planetas, esto pasa en las estrellas de neutrones, o también hay un tipo de estrella que se proponen como estrellas de quarks, por ejemplo, y estrellas extrañas, que están hechos del quark strange, que se llama. Entonces, las estrellas, cuando uno tiene una estrella de neutrones, exactamente eso es lo que pasa. Está hecha de neutrones, y los neutrones, cuando tenemos un campo gravitacional muy grande, lo que actúa entre las partículas elementales es la fuerza fuerte, pero es tan grande la gravedad que eso se anula, y lo que pasa es que forman otro estado de la materia que se llama superfluido. Entonces estas estrellas de neutrones son objetos de superfluido, cambia totalmente sus características físicas. Padre. Y se están tocando, sí. Padrísimo. ¿Y estos estados, este nuevo estado de la materia, lo podemos identificar solamente cuando sucede eso? En la Tierra se ha hecho, y se hizo el experimento para encontrar como el helio superfluido. Y el superfluido, para que quedar claro, es un fluido que, digamos, tiene cero viscosidad. Entonces imaginan un río que no tiene fricción en absoluto, por ejemplo, de este fluido super conductor. Padrísimo. Hablando ahorita que decías del superfluido de helio, hablando específicamente del helio y del hidrógeno, ¿no? ¿Cómo están compuestos los átomos de helio y de hidrógeno? ¿Qué características peculiares tienen? El átomo de hidrógeno es nuestro átomo más básico y es el que es más común en el universo, y está formado de un protón y un electrón. Hay veces que podemos tener variaciones donde tenemos un protón, un neutrón, por ejemplo, y un electrón. Eso se le llama deuterio. También existe y es muy común en el universo. El átomo de helio está hecho de 2 protones, 2 neutrones, y si está neutro, 2 electrones. Oye, padrísimo. Y esto evoca un poco a pues, las clases que llevamos nosotros en bachillerato, ¿no? Hablar de los elementos químicos o de las composiciones estructurales internas de la materia, los átomos, los elementos, pues habla de todo lo que estudiamos en química. Para poder estudiar, por ejemplo, o trabajar en un instituto de investigación tan importante como el que tú trabajas en la UNAM, y hacer astronomía, ¿qué le recomendarías a los chavos de bachillerato que se enfocaran ahorita que están buscando horizontes de a qué dedicarse? Obviamente es la física, nosotros tenemos atrás la física, y bueno, yo creo que es muy importante leer a los grandes divulgadores de la ciencia, que es Carl Sagan, ¿no? Pero no fue el único. Feynman fue un gran divulgador de la física, Penrose también. Entonces tal vez acercarse de esa manera menos impactante, que es la física teórica, pero buscar la divulgación un poquito más elaborada con estos grandes divulgadores. Claro, para agarrarle como el gusto y saber cómo se puede aplicar y cómo se puede seguir estudiando, qué hace falta por entender del mundo y del universo, ¿no? Y todas las investigaciones. Maravillarnos, todo lo que hace falta hacer. Como un último dato, por ejemplo, hablando de las estrellas de neutrones y dejar un poquito tal vez de ahí una semillita, si pensáramos en una cucharadita de material de estrella de neutrones, eso correspondería a 900 veces el peso que tendría el Templo Mayor, por ejemplo. Wow. Solamente una cucharadita. 900. Solo para dejarlo ahí. Claro, y entonces esto es importante para que todos se vayan a buscarlo, que lo busquen por ahí en el internet, si les emociona. Y va a ser muy interesante para estos chavos de preparatoria. Te agradezco mucho tu tiempo, Verónica. Lo que platicamos es muy interesante. Y nosotros continuamos en Jóvenes en TV. Bueno, a ver, estamos pasando de una manzana a un magnetar. Y claramente no vamos a poder tocar los átomos de ninguna de esas cosas. Pero ahí tengo una pregunta, a ver. A ver, venga. Si efectivamente no podemos tocar nada, ¿cómo es que logramos transformar los objetos y cambiar sus propiedades? Por ejemplo,
Si yo tomo un cristal y lo pulo, le voy quitando capas y afecto sus propiedades. Es ¿no? verdad, ¿eh? Yo no lo había pensado así. No es lo mismo mirar a través del fondo de una botella que a través de la lente de un telescopio. Claro. El del telescopio ha sido tocado hasta el extremo, ¿no? Pulido, vaya. Pues sí. Y además se hace con tanto detalle que se sabe qué tanto material hay que retirar para lograr cambios en sus propiedades, ¿no? Pues yo no sé, pero para mí casi que califica como tocar. Espera, se me está ocurriendo una idea un poco loca, ¿eh? A ver, ¿cuál? Trabajamos y vivimos afectando las propiedades de los objetos, pero no propiamente su naturaleza. Ay, me siento como Neo en Matrix que veo el código a través de las cosas y puede cambiar sus propiedades. Ah, mira. Y justamente me está hablando un buen amigo que sabe bastante sobre el tema. ¿Le preguntamos? Sí. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Luis Carlos Álvarez, del Instituto de Astronomía de la UNAM. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. El día de hoy podrías platicarnos cómo es que se crea una lente astronómica. Mira, una lente astronómica o un espejo para aplicaciones en los telescopios se puede considerar como una etapa dentro de los procesos de manufactura óptica y se puede dividir en básicamente 3 etapas, que es generado, esmerilado y pulido de una superficie óptica. El generado se utiliza herramientas de diamante para desbastar una gran cantidad de material. El esmerilado utiliza partículas finas de abrasivo, generalmente óxido de aluminio o óxido de cerio, de diferentes tamaños, para minimizar esa fractura que te deja la herramienta de diamante y darle una forma acorde a lo que es el diseño óptico. Y posteriormente el pulido. El pulido es donde se le da la forma final ya a la superficie óptica. Puede ser un plano, una superficie cóncava, una superficie convexa o una superficie esférica. Digamos que los materiales deben contar con algunas propiedades físicas específicas. Así es. Por ejemplo, si es un espejo para un telescopio, lo que se busca es que sea homogéneo, es decir, que el vidrio sea de ciertas propiedades mecánicas y lo que queremos es que sea de una baja constante de dilatación térmica, lo que es el CTE. Eso que nos da como resultado que con variaciones térmicas de temperatura, porque por ejemplo, los observatorios están alejados de la ciudad, entonces variaciones térmicas lo que nos produciría es que una deformación de la imagen. ¿Y cómo es que se mide la superficie óptica? Como estamos trabajando ya con luz, entonces los métodos mecánicos de medición, como pueden ser vernieres, cintas, ya no son aplicables, porque la luz, como recordaron, dentro del espectro electromagnético, son entre 380 y 630 nanómetros. Entonces, lo que usamos ahí es la propia luz para medir las superficies. En este caso, utilizamos un láser y el láser tiene un fenómeno muy interesante que se llama interferometría. Entonces, la interferometría es una de las áreas de óptica en donde podemos nosotros medir con gran precisión, gran repetibilidad y gran exactitud lo que es las componentes ópticas. ¿Cómo es que se genera la superficie del lente? ¿Cómo se llega a ese punto? Sí, mira, como te comenté hace rato, los procesos de manufactura son generado, esmerilado y pulido. El generado desbasta una gran cantidad de material, pero dentro de ese proceso se generan microfracturas de aproximadamente de 1/4 a 1/8 del diámetro del diamante. Entonces, por lo tanto, el método de pulido lo que estamos haciendo es suavizar esa superficie y quitar esa fractura interna, que se le llama SSD. Entonces, lo que es el pulido, le damos la forma final a la superficie para que quede acorde al diseño óptico. Dentro del área de ingeniería óptica tenemos diseño, manufactura y pruebas ópticas. Entonces, el pulido es la última etapa para darle la forma final a la superficie y de esta forma que quede a los parámetros de diseño. Entonces, ese es prácticamente el proceso de pulido. ¿Y cómo se utiliza el pulido? Pues son pequeños granos de abrasivo, pero muy pequeños, del orden de 1 nanómetro o menos. Recordemos que un micrómetro es del orden 1 por 10 a la menos 6 metros. El cabello humano son del orden de 60 micrómetros.
Entonces estamos hablando de granos muy, muy pequeños. Y lo que hacemos precisamente es quitar esas fracturas y darle la forma final a la superficie. ¿Y hay alguna interacción a nivel atómico entre el material que se utiliza para el pulido con la lente? Claro que sí. Mira, generalmente estudios anteriores a 1980 se consideraba que el proceso de pulido era un fenómeno mecánico, es decir, un fenómeno de fracturación. Es como si nosotros agarráramos una lija y le estuviéramos tallando, por ejemplo, un metal o una madera, hasta dejarlo la superficie lo más lisa. Sin embargo, posteriormente, entre los 80, 90 y 2000, se encontró que la interacción entre el abrasivo o el pulidor y la superficie óptica te genera lo que se le llama un gel ácido hidroxil. Un gel ácido hidroxil. El gel ácido hidroxil te ataca y rompe los enlaces entre el vidrio. Entonces, por lo tanto, ahorita las nuevas investigaciones se basan en un pulido químico o electroquímico, ya no tanto en un pulido mecánico. Ay, qué increíble. Pues muchas gracias, doctor, por esta entrevista tan interesante, en verdad. No, muchas gracias a ti y a todos ustedes. Y regresamos con esto que es Jóvenes en TV. Bueno, entonces todo es una ilusión. Como lo dice el título de la famosa obra, la vida es sueño. Anda, es que la ciencia también es poesía, ¿no? Elemental. Pero seamos un poquito más espectaculares. ¿Acaso encontraste una frase que pueda sorprenderme más de lo que ya estoy? Pues ya veremos. Nada hay en el mundo excepto el espacio curvo vacío, materia, carga, electromagnetismo y demás campos solo son manifestaciones de la curvatura del espacio. Ay, me encanta. La frase es de John Wheeler, físico teórico estadounidense. Pues ya vimos que el electromagnetismo afecta a toda la materia, desde lo más pequeño hasta lo inmensamente grande, pasando por los guantes de Mohamed Ali. ¿Qué objetos con carga magnética conocen ustedes? Manda tu respuesta usando el hashtag elemental y cuéntanos. ¿Seguimos viendo el top 10? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, no. Mejor seguimos con el programa de maestros en Jóvenes en TV. Se ve que está de knockouts. Venga, allá nos vemos y que tengan un muy buen fin de semana. ¡Pum! Adiós.